el principal sospechoso es quien era pareja de Celia, que según las primeras informaciones y de lo que dábamos cuenta ayer se encontraba prófugo. Bueno, en el día de ayer, en horas de la tarde-noche, nos anoticiábamos de que no estaría prófugo, sino que habría presentadose justamente para prestar declaración y ponerse a disposición, ya que él, según lo que por supuesto manifiesta hasta el momento el acusado, sería inocente. Bueno, estamos en contacto con el abogado defensor de quien fuera pareja de Celia Acosta. Vamos a darle la bienvenida a Ángelo Rossini, el estudio Rossini y Asociados. Ángelo, antes que nada, un placer tomar contacto contigo y gracias por la predisposición. Hola, buenos días. Te saludo a vos y a tu audiencia y muchas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, nos vas a poner un poquito más en tema de cuál es la situación justamente de hasta el momento quien fuera el principal acusado como expareja de Celia y teniendo en cuenta esta restricción que estaba vigente y las distintas denuncias que ella misma había realizado. Bien, como primer punto, estuvimos viendo de ayer para hoy, que ayer tomamos la defensa, las distintas informaciones que se iban dando en distintos medios de prensa y redes sociales, y hay muchos datos erróneos, muchos datos inexactos. Lo primero que vos bien lo dijiste al principio, nuestro cliente no se encuentra prófugo, nunca lo estuvo, nunca fue citado. Es más, el día de hoy nos presentamos en fiscalía y lo pusimos totalmente a disposición. Incluso le demandamos un mensaje al fiscal y le dijimos que poníamos a disposición su teléfono celular si querían peritarlo y lo poníamos a disposición a él si le querían extraer sangre para hacer alguna prueba de ADN o la medida investigativa que quiera la fiscalía. Por lo tanto, está muy lejos de estar prófugo, es todo lo contrario. Estamos tratando de colaborar con la investigación. El otro punto inexacto que se decía es el tema de las restricciones de acercamiento. Nosotros no tuvimos todavía acceso a la causa. Ahora, en breve, si me permitís, voy sobre eso. Sí. Pero lo cierto es que, según lo que nos manifiesta nuestro cliente, él nunca fue notificado de ninguna prohibición de acercamiento. Que no quiere decir que no existan, puede existir y que no lo hayan notificado. Pero mientras que no estén notificadas, no tienen eficacia. Es decir, nuestro cliente no sabía que existía una prohibición de acercamiento. Esto como dato, nuestro cliente nunca se acercó a la víctima, nunca cometió ningún hecho, ni es autor del hecho que se investiga. Pero para ir aclarando algunas falsedades que se fueron dando en distintos medios de prensa. Sí, en cierta manera hay que tener en cuenta que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en este caso al ser su cliente pareja de Celia es justamente el principal sospechoso. Bueno, nos decía en cuanto, por supuesto, a la predisposición de su cliente y en el marco de lo que tiene que ver con la disposición para con la fiscalía. ¿Han tenido respuestas? ¿Cómo se está avanzando en ese tema? Sí, sobre lo primero que vos decís, eh, a ver, es lógico que sea el principal sospechoso. En este tipo de hechos tenemos que mirar a la pareja, expareja, como en este caso. No sé si la chica tenía pareja actual o no lo sé, pero sí, nuestro cliente era la expareja. Y sí, te concedo que es lógico mirarlo como primer sospechoso. Ahora, nosotros, y lo hilo con la segunda pregunta, que es la relación con el fiscal y qué es lo que hablamos, el doctor Santiago Tosco merece el mayor de nuestros respetos, lo conocemos mucho porque es el fiscal de Cañada de Gómez, y es un excelente fiscal. Nosotros lo que hicimos fue pedir copia de la causa, a lo que en el día de hoy nos fueron negadas las copias, nos dijeron que no nos iban a dar porque nuestro cliente no se encontraba imputado. Esto yo lo puedo entender desde el punto de vista de la Fiscalía, desde que quiere resguardar la investigación, pero a nosotros nos causa un perjuicio, porque si bien como vos bien decías, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, la realidad es que socialmente se lo está acusando y escrachando a nuestro cliente. Nosotros queremos salir a demostrar su inocencia, pero para eso necesitamos información. Honestamente, no sabemos ni siquiera cuándo ocurrió el hecho, como para poder decir, nuestro cliente estaba en su casa, en La Quiaca o en donde sea. Pero si no sabemos cuándo ocurrió el hecho, mal podríamos intentar aportar información que sea útil para la causa. Por otro lado, también nos vamos a concentrar en intentar aportarle al fiscal otras líneas investigativas. Si bien, como decíamos antes, es lógico que sea el primer sospechoso, no por eso tenemos que descartar otras posibles líneas investigativas.
Pero todo este trabajo se vuelve muy difícil sin información de la causa, que la información que tenemos hasta ahora es lo que conocemos por medios de prensa y lo que nos dice nuestro cliente, que sostiene su inocencia y que obviamente le creemos. Doctor, justamente en referencia a eso, él sostiene su inocencia y se habla, y aquí lo vamos a llevar justamente con lo que venía haciendo referencia a usted, de que no se sabe a ciencia cierta cuál fue el día en el que murió. Se encontró el pasado sábado en horas de la noche, alrededor de las 9 de la noche, pero se habla de al menos 3 días que yacía el cuerpo tendido en el suelo. Bueno, sobre ese punto, en realidad, ya yendo más a lo técnico de la medicina forense, es bastante complejo. Primero hay que esperar a ver qué dice la autopsia. La autopsia va a tomar en cuenta algunos fenómenos, los que se llaman fenómenos cadavéricos, como es el rigor mortis, que es la dureza del cuerpo, el frigor mortis, que es la temperatura, la fauna cadavérica, las livideces, para intentar determinar el día y hora de muerte. Yo creo, y esto es una opinión mía, que de la forma en que trabajan los médicos de policía de la zona, es imposible, pero es imposible determinar con más o menos algún grado de aproximación la hora de muerte. Podemos determinar quizás el día, pero no la hora. ¿Por qué? Pasado determinado tiempo, el rigor mortis, el frigor mortis pasa a ser un factor casi idéntico. Y lo que va marcando una diferencia importante es la fauna cadavérica, que, para explicarlo en sencillo, se Sí. refiere a bacterias, bichos que se pueden encontrar en el cuerpo y que a medida que avanza el tiempo de descomposición del cuerpo son de distintas clases y de distinta cantidad. Pero para poder evaluar esto correctamente, se debería haber tomado, por ejemplo, la humedad y temperatura del ambiente donde fue encontrado el cuerpo. Esta es una práctica que normalmente no se hace. Ojalá que en este caso lo hayan hecho. Pero es una práctica que normalmente no se hace. Por lo tanto, creo que difícilmente un médico o la autopsia pueda darnos una hora aproximada de muerte. Porque van a faltar algunos datos para poder llegar a esa conclusión. Esto sin duda alguna dificulta tanto la tarea del fiscal como la nuestra. Sí. Pero son los elementos que tenemos para trabajar hoy en día con los protocolos médicos policiales o médicos forenses de nuestra provincia. Doctor, por último, y hablando de la causa de su cliente, decimos que todavía no fue imputado por la Fiscalía. ¿Y esto a qué se debe? Justamente porque no están las pruebas o porque en este caso no se está desconociendo en cierta manera el resto de la causa o preservar la causa, como usted mismo decía. Bueno, lo primero, repito lo que dije antes, no tuvimos acceso a la causa, el fiscal no nos permitió ver la causa, lo cual estamos evaluando si lo vamos a judicializar o no, porque consideramos errónea la actitud del fiscal en ese sentido. Ahora, ¿por qué no se le imputó? La respuesta es una sola, porque no existen pruebas, porque nuestro cliente es inocente. En un hecho de esta gravedad, porque nadie va a negar que el hecho es muy grave, todo femicidio es muy grave, eso no lo negamos y creo que nadie en su sano juicio puede negarlo. En un hecho de esta gravedad y con la presión social que generó este hecho en cabeza del fiscal, si tuviese evidencias para poder avanzar contra nuestro cliente o contra cualquier otra persona, sin duda alguna hubiese avanzado. Si no se avanzó es porque claramente no hay evidencias que indiquen a nuestro cliente como sospechoso más allá de una ex relación de pareja. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto y vamos a seguir esta causa. Sin lugar a dudas, este tipo de hechos en pequeñas localidades como las nuestras terminan conmocionando a la sociedad. Uno quizás acostumbrado a verlo en grandes medios, lejano completamente a grandes ciudades este tipo de hechos, y lamentablemente sentirlo tan cerca de uno es lo que conmueve, y principalmente, sin lugar a dudas, son nuestros vecinos los que están saliendo a manifestar y a pedir justicia, conmocionados por este hecho. Pero bueno, volvemos a repetir lo mismo. Su cliente, en este caso, quien es el principal sospechoso, hasta el momento no está imputado por la Fiscalía y está a disposición. Le agradezco mucho el contacto y si me permite una última reflexión, Sí, compartiendo lo que vos decías. Nosotros, por ejemplo, no sé si recordarás hace un par de años en Las Parejas el homicidio del peluquero conocido como Carlos Concán. sí, Nosotros representamos a la familia de la víctima en esa causa y son hechos, como decís, que en localidades chicas causan una gran conmoción.
Y en base a nuestra experiencia, lo que podemos decir es que son fundamentales los primeros momentos de la investigación. Por eso que nosotros queremos tener acceso a la causa. Nosotros, más que, o sea, no diría más que nadie, porque no me quiero poner en el lugar de la familia de la chica, pero nosotros queremos, en gran parte, que se esclarezca esto, porque es la única forma de limpiar el buen nombre de nuestro cliente. Por eso queremos tener acceso a la causa y queremos, en los primeros momentos de la investigación, poder proponer medidas investigativas, poder proponer un curso de investigación distinto que quizás lleve al verdadero autor de este hecho. Nada más que eso, y le agradezco mucho el contacto y el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego, un gusto. Angelo Rossini, abogado defensor, en este caso en la causa de Celia Acosta, este femicidio que se dio en la ciudad de Carcarañá, su cuerpo encontrado tendido sobre el ingreso a su casa, apenas uno pasaba la puerta, allí se encontró el cuerpo de Celia. Según, por supuesto, las primeras informaciones, se habla de que ya hacía varios días que se encontraba allí tendido, asesinada, lamentablemente por puñaladas, el cuerpo de Celia. Bueno, esta es la causa, así sigue avanzando. El principal sospechoso, su expareja, en este caso, está a disposición de la justicia, de la fiscalía precisamente, y recordemos que hasta el momento no ha sido imputado.